Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con los ejercicios que nos quedamos la clase del día de ayer. Entonces, para terminar con los ejercicios de la prueba del día de ayer, todavía nos falta responder estas dos preguntas, que solamente son preguntas de reacción. Luego vamos a hacer otra pequeña pruebita que tengo por aquí, pero antes de eso sí voy a avanzar en un ejercicio que tengo que buscarle, de más que todo de normalidad, para que entiendan bien lo del concepto de lo que hay que buscar en este caso, el concepto de el coeficiente global para en este caso el estado de oxidación global, mejor dicho, para sacar la normalidad de un compuesto. ¿De acuerdo? Esperemos que no les tomen cosas tan complicadas, como hasta ahora no se ha tomado, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un poquito posible esta prueba, ¿ya? Entonces me dice se combustiona 300 gramos de hexano. Se me dice que se combustiona, entonces tiene que estar el combustible, que en este caso es el hexano. Entonces tenemos lo que es C6H14. Como dice que se combustiona, entonces más el oxígeno. Me dice que se quema con 2,5 litros de aire, ya 25, de tal manera que se obtienen productos como CO2 y agua, es decir, se produce una combustión completa. Entonces CO2 más el agua. Listo, entonces en este caso tenemos que igualar esta reacción. Para ello, en este caso, simplemente tenemos que aplicar lo que es el método del tanteo. Entonces, primero sería carbonos, luego sería hidrógenos y finalmente oxígenos. ¿Cuántos carbonos tengo a la entrada? Tengo 6. ¿Cuántos carbonos tengo a la salida? Tengo uno, por lo tanto aquí necesito un 6. 6 por uno son 6. Listo, se igualaron los carbonos. Ahora los hidrógenos. Tengo 14 hidrógenos a la entrada, por lo tanto necesito 14 a la salida. Entonces aquí, eh, ¿qué tendría que ser? Necesito aquí un 7, ¿no? 7 por 2, 14. Y finalmente los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo a la entrada? Tengo 2. ¿Cuántos a la salida? 6 por 2 son 12, más 7 por uno son 7. Entonces, en este caso, tendríamos, tendríamos en este caso que buscar un coeficiente. A ver, 12 más 7 nos da 19. Entonces necesito un coeficiente aquí de tal manera que me quede 19. Entonces recuerden, si no saben qué valor deben colocar aquí, pongan un valor de x. Sería x por 2. Entonces me va a dar 2x, que esto tiene que ser igual a 19. Por lo tanto, el valor de x que yo tengo que colocar ha sido de 19 medios. Entonces, x ha valido entonces 19 medios. Y lo colocamos. Entonces, 19 medios. Y con eso, entonces, la reacción queda igualada. Listo, entonces, ha sido que necesito 1, 19 medios, 6 y 7 para igualar nuestra reacción. Luego me dice identifique el reactivo limitante. Entonces, en este caso, yo tendría que definir primero mis estados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a definir en este caso mis estados. Tengo mi estado número uno y luego voy a colocar mi estado número 2 después de la combustión. Entonces, en este caso, en el estado número uno es todo lo que entra. En este caso, ¿qué es lo que está entrando? Me dice que está entrando 300 gramos de hexano. Entonces lo coloco. 300 gramos de hexano, C6H14. ¿De acuerdo? En este caso me dice que está entrando hexano. ¿Qué más dice? Entra 2,5 litros de aire. Entonces 2,5 litros de aire. Pero este aire tiene una condición. Este aire se encuentra con 21% en volumen o molar en oxígeno y se encuentra con 79% en volumen de nitrógeno. ¿De acuerdo? Eso se compone mi aire. Dice que este aire se encuentra a 1,12 atmósferas de presión y que se encuentra a 25 grados centígrados. Y me dice de tal manera que se obtiene CO2 y agua. Quiere decir que en este caso no existe un porcentaje de rendimiento de reacción. Recuerden que si hay un porcentaje de rendimiento de reacción en los productos, tiene que de manera obligatoria salir reactivo limitante y tiene que estar saliendo el reactivo en exceso, si es que existiera un porcentaje de rendimiento de reacción. En este caso no existe eso, no tenemos un porcentaje de rendimiento de reacción,
Por lo tanto, debería estar saliendo ¿qué cosa? El reactivo limitante, que no sabemos quién es. Debe estar saliendo sí o sí quién, el nitrógeno, porque ese entra y sale por las mismas. Todo lo que entró de nitrógeno es todo lo que tiene que estar saliendo de nitrógeno. ¿Qué más está saliendo? En este caso debería estar saliendo, ¿qué más? Tenemos reactivo limitante, el nitrógeno, tiene que estar saliendo el CO2 y también tiene que estar saliendo el agua. Esos serían mis productos que están saliendo. Ahora bien, no se olviden que el porcentaje de rendimiento es como aplicarle otra pureza adicional al reactivo limitante. No se olvidarán de eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongamos que tenía esta misma reacción, supongamos que estaba a 300 gramos y tenía aquí un porcentaje de rendimiento del 30, por ejemplo, del 30%. Recuerden ustedes que yo no puedo trabajar con todos esos 300 gramos. Es como que yo tengo que aplicarle otro porcentaje de pureza a estos 300. Es decir, yo tengo que trabajar con los 300 por 0,3. Y la diferencia de estos dos sería el reactivo limitante que sale al estado número 2. Si es que hubiese tenido un porcentaje de rendimiento, no se olviden, la diferencia de lo que entró menos lo que sí va a reaccionar de verdad del reactivo limitante, siempre del reactivo limitante, es la diferencia de los dos, es lo que tendría que estar saliendo por el estado número 2 si es que tuviera un porcentaje de rendimiento de reacción. De acuerdo, chicos. Entonces, pilas con eso, así era como nosotros determinábamos cuando tenía un porcentaje de rendimiento de reacción. En este caso no me dan ese porcentaje de rendimiento de reacción, entonces puedo estar tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las condiciones que está saliendo. Como solo me pide que identifique el reactivo limitante, muy bien, entonces lo primero que tengo que hacer es colocar los datos de mi reacción para poder visualizar mejor los elementos presentes en la reacción. Entonces dice que tengo 300 gramos de este compuesto y tengo en este caso, ¿qué cosa? 2,5 litros de aire medidos a 21% en volumen de oxígeno. Entonces quiere decir en este caso, ¿qué cosa? Que de estos 2,5 litros, entonces 2,5 por 0,21. ¿Eso corresponde a qué? Al oxígeno. En este caso, 0,25, 525 litros de oxígeno medido a qué condiciones? Medido a condiciones de una atmósfera y 25 grados centígrados. Entonces, en este caso, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar esto a moles porque no puedo trabajar en litros, tengo que transformar todo a moles. Entonces, primero voy a transformar las moles con la fórmula general que nosotros tenemos, que sería 300 gramos dividido en este caso para el peso molecular. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el peso molecular de esto. Sería en este caso 6 por 12 más 14. Ese sería el peso molecular que nosotros vamos a tener, es decir, de 86 gramos por mol. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, sería 300 dividido para 86. En este caso, yo estoy trabajando con 3,49 moles. Entonces, 3,49 moles del primer compuesto. Listo, entonces ese dato lo coloco para no olvidarme. Entonces, quiere decir que de los 300 gramos estoy trabajando con 3,49 moles. Listo. Ahora vamos con el caso del segundo, como calculábamos las moles. Entonces, en este caso, con la fórmula ideal de los gases ideales, entonces el número de moles es igual a ¿qué? En este caso, a la presión por el volumen dividido ¿para qué? Para R y por T. ¿De acuerdo? Pero en este caso, ¿qué es lo que vamos nosotros a calcular? Vamos a calcular nosotros un número de moles parciales. ¿De acuerdo? Voy a calcular ese número de moles parciales. En este caso, dependiendo del volumen de aire que nosotros tenemos, en este caso ya descubrimos, entonces voy a trabajar en este caso con el número de moles parciales de oxígeno, que era igual a qué. En este caso se debe trabajar con la presión total del sistema por el volumen parcial de ese gas dividido ¿para qué? Para R y por T. ¿De acuerdo? Ese sería en este caso para nuestro caso. Estamos aplicando una ley de Amagat, simplemente la definición de la ley de Amagat.
Recuerden que la ley de Dalton, en cambio, debía yo trabajar, ¿qué cosa? Presión parcial del gas, pero a cambio de eso, ¿qué tenía que hacer? Yo tenía que trabajar, en este caso, ¿con qué? Con, se me fue el nombre, con el volumen total. ¿De acuerdo? Entonces recuerden esa pequeña diferencia del uno y del otro. En el uno, lo que nosotros hacíamos en la ley de Dalton es que nosotros trabajábamos con el volumen total, pero encontraba una presión parcial. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora, nosotros en la ley de Amagat, ¿qué es lo que hacíamos? Simplemente trabajo ahora con número de moles parciales, volumen parcial, pero ahora debo trabajar en cambio con la presión total. ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? Entonces, eso sería lo que nosotros vamos a trabajar en este caso para encontrar el número de moles parciales del gas. Entonces, presión total del sistema, si me lo están dando, sería de 1,2 atmósferas. Entonces digo 1,2 atmósferas de presión por el volumen que ya lo habíamos encontrado, que es 0,525 litros. Ya está en litros, esa es la ventaja. Todo esto dividido para 0,082 atmósferas litro mol Kelvin, más el valor de temperatura, que en este caso la temperatura, ¿cuánto era? 25, entonces sería 25 más 273 Kelvin. Con esto entonces podemos encontrar el número de moles. Entonces 1,2 por 0,525, todo esto dividido para 0,082 y por 25 más 273. El número de moles parciales en este caso han sido de 0,026, ¿no? 26 moles de oxígeno. Listo, entonces ese es el número de moles con el que yo tengo que trabajar en este caso para poder responder a la pregunta. Entonces en este caso colocamos ese valor que acabamos de encontrar, 0,026 moles. Y con esto entonces puedo ya determinar ahora sí qué cosa podemos determinar nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso. Entonces, para ello, ¿qué es lo que necesito? Para determinar nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso, lo que tengo que hacer es tomar cualquiera de los dos valores, ya sea el 3,49 o el 0,026. Entonces, en este caso, creo que va a ser un poquito medio obvio, creo, no sé, tendríamos que ver cuál es el reactivo limitante. Creo que es un poquito obvio que va a ser el oxígeno porque está demasiado poco, pero tienen que justificar, ¿no? Entonces, en este caso, cogeríamos el valor, voy a coger mismo el valor de 3,49. Entonces digo 3,49 moles del hexano C6H14 por... Y en este caso tengo que moverme, recuerden, hacia donde se encuentra el otro reactivo. Recuerden que estoy partiendo de este, por lo tanto ese es mi valor fijo y me tengo que mover hacia donde está el otro dato del reactivo. Entonces se encuentra en una relación 19 medios a 1. Entonces sería por cada 19 medios de moles de oxígeno, se tiene en este caso una mol del C6H14. Simplemente aquí lo que estamos usando son los coeficientes estequiométricos de la reacción. ¿Cuánto nos dará esto? Vamos viendo. Entonces, en este caso queda 3,49 por, en este caso, 19 medios entre 1. Nos da un valor de 33,155 moles de oxígeno que se necesita. Pero en este caso yo no tengo esa cantidad de moles. Si le ven, no tengo esa cantidad de moles. Entonces, como no tengo esa cantidad de moles, ya. Entonces, en este caso, como no tengo esa cantidad de moles, recuerden que el valor que acabamos de calcular sería ¿qué cosa? Lo que me cuesta versus lo que yo tengo. En este caso, no me alcanza. Tengo que tener 33 y apenas tengo 0,0. Imagínense un valor bien chiquito. Entonces, como no me alcanza,
En este caso, por lo tanto, nuestro reactivo limitante ha sido ¿quién? Ha sido el oxígeno. Él ha sido nuestro reactivo limitante. Y con eso entonces queda respondida la pregunta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de este ejercicio? ¿Ah? Vamos con el C, dice determine las moles formadas. De aquí en adelante siempre partimos de quién? Del reactivo limitante. Entonces tengo que partir de mis 0,026 moles de oxígeno. Siempre voy a tener que partir de ahí, del reactivo limitante. Entonces ahora sí, ¿a dónde tengo que moverme? Tengo que moverme en este caso hacia donde está el CO2. Aquí era 19 medios moles de oxígeno, que era el coeficiente estequiométrico. Y arriba necesito las moles de CO2. Se forma 6 moles de CO2. Entonces, en este caso, cada 6 moles de CO2. Listo, y con esto entonces queda resuelto el literal C, porque solo nos pide las moles, ¿no? Entonces, en este caso debería ser 0,026 por 6 entre 19 medios. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 0,016. Entonces se forma 0,016 0,016 moles de CO2. Eso es lo que se forma. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, ¿qué es lo que necesitábamos? Listo. Entonces, en este caso, el siguiente que necesitamos es resolver el D. Dice, determine la composición en porcentaje en volumen de la mezcla gaseosa resultante. Es decir, necesito encontrar todos los parámetros del estado número 2. Pero ojo que nos dice la mezcla gaseosa seca resultante. Entonces, en este caso, no se considera las moles de agua. Recuerden que es algo parecido al ejercicio número 2, no, que ya hicimos en el repaso del anterior, no, de este viernes, que hay que tener un poquito de cuidado, era justamente con esto, no, porque en el literal A nos pedían, ¿dónde estaba? Era incluido todo y el agua, ¿no? Nos pedían todo incluido y el agua y uno pensaría, bueno, simplemente si quito al agua, trabajo con los mismos coeficientes molares. En este caso no es así. Fíjense que sí cambió cuando ya descartábamos por el agua. ¿Por qué? Porque el número de moles totales cambia. Cambia el número de moles totales al momento de descartar el agua. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no, chicos? ¿Sí? Porque a veces uno diría, bueno, voy a trabajar con estos mismos valores que ya saqué en un inicio. Y solamente le quito, ¿qué? Simplemente quito este valor del agua. Pero si tú quitas ese valor del agua y trabajas con los Y que tienes arriba y el Y que tienes acá abajo, estás cometiendo un error. Porque fíjate, los Y sí cambian. Las fracciones molares cambian. Entonces deben tener cuidado, ¿no? Y leer bien, ¿no? En este caso nos pedían de ambas partes, nos pedían de la mezcla gaseosa final, incluido el agua, y la mezcla gaseosa seca. Entonces debemos tener bastante cuidado con eso. Entonces, en este caso necesito encontrar el número de moles de... Bueno, en este caso, como ya tengo las moles de oxígeno, perdón, ¿dónde estaba? Las moles de oxígeno, entonces ya puedo encontrar en este caso, ¿qué cosa? Las moles de nitrógeno, porque ya tengo todos los coeficientes. Al final del día me tiene que dar lo mismo. Van a ver por qué. Entonces, en este caso, voy a calcular primero las moles de nitrógeno. Entonces, para calcular las moles de nitrógeno, ¿a qué debería ser igual? En este caso, yo ya tengo la masa de oxígeno, 0,026. Entonces digo, bacán. Tengo 0,026 y tengo en este caso su fracción molar. ¿Cuál era la fracción molar? 21%. En volumen, que si le transforma a fracción sería 0,21. ¿Y cuál es la fracción en este caso del nitrógeno? Era 0,79. Entonces todo esto dividido para 0,21. Y con esto entonces encuentro lo que sería las moles de nitrógeno. Entonces 0,026 por
en este caso 0,79 entre 0,21. ¿Cuánto nos da? 0,098. Entonces 0,098 moles de nitrógeno. Y ahora, si aplicamos la ley de la fórmula de los gases ideales, tendría que salirme lo mismo. Entonces, en este caso sería 1,2 por, en este caso tengo 2,5 litros menos los 0,525 litros, que son los litros de oxígeno. Todo esto dividido para 0,082 y todo esto por la temperatura, que es 25 más 273. Tendría que en teoría darnos lo mismo, ¿no? Unos decimales más, unos decimales menos, pero al final del día sí nos sale lo mismo. Miren, 0,098, aquí me salió 0,096. Uno diría, ¿por qué varía? Bueno, no es que varió tanto, no, varió apenas dos decimales. Fue justamente porque redondeamos en este caso las moles de oxígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que salió un valor mucho más grande? Entonces tocó redondear. Lo mismo acá, entonces preferí trabajar con este valor para que sea un poquito más exacto los cálculos. Listo, entonces sea por un lado, sea por el otro, les acabo de demostrar que sale lo mismo. Solo hay que tener cuidado y usar bien los conceptos. Nada más, chicos. Listo, ya tengo las moles de nitrógeno que salen. Entonces vamos completando nuestro estado número 2. En este caso, mi estado número 2 se compone de ¿qué? De las moles de nitrógeno, que en este caso ya las acabamos de encontrar, que son iguales a ¿qué? A 0,098 moles. Tengo en este caso las moles de CO2, ya las encontramos. ¿Cuántas son las moles de CO2? Lo encontramos en la parte de arriba. 0,016 moles de CO2. En este caso no se toma o no se considera en cuenta el agua. Y también debería estar saliendo el reactivo en exceso, que ya descubrimos que ha sido ¿quién? El C6H14. Él ha sido nuestro reactivo en exceso. Entonces, para encontrar las moles de C6H14, ¿qué es lo que necesito? Necesitaría entonces encontrar cuánto es lo que reacciona. Entonces, nuevamente lo mismo, tengo que partir del reactivo limitante. Entonces, para partir del reactivo limitante, y tengo que llegar a ¿dónde? 1/16 medios. Entonces, por cada una mol de C6H14 se tiene 19 medios de moles de oxígeno. Esto sería entonces para encontrar las moles que reaccionan de C6H14. Entonces, en este caso, veamos cuántas reaccionan. Sería 0,026 por, en este caso, 1 entre 19 medios. Entonces, en este caso, solamente reacciona un valor bastante pequeño, ¿no? 0,003. 0,003 moles ¿de qué? De nuestro reactivo en exceso. Esto es lo que se necesita, que reaccione. Esto es lo que reaccionó. Por lo tanto, las moles que me sobran han sido iguales ¿a qué? A lo que entró, pero ¿cuánto entró? Entró 3,49 moles, que fue lo que entraron del reactivo limitante, perdón, del reactivo en exceso, menos las moles que sí reaccionan, que son 0,003 moles de C6H14. La diferencia de eso me va a dar ¿qué cosa? Las moles que me sobran. Entonces, en este caso diríamos lo siguiente. 3,49 menos 0,003. Prácticamente es un valor por ahí, ¿no? 3,487 moles que me sobran. Listo, entonces en este caso ya sabemos cuál ha sido la cantidad eh, de moles en este caso que me sobran. ¿De acuerdo? En este caso, cuánto me sobra del uno y cuánto me sobra del otro. ¿Ya? Listo. Entonces, en este caso, para terminar el ejercicio, ya tenemos cuánto está saliendo de C6H14. Entonces, en este caso, lo que está saliendo de C6H14 prácticamente es todo lo que entró, ¿no?
3,487 moles del reactivo en exceso. Listo, entonces en este caso sí salió un valor bastante grande, ¿no? Solo déjenme verificar que sí sea 300 sobre 6 por 12 más 14. Pues sí, salió ese valor enorme, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que estaría saliendo. Prácticamente todo lo que entró es todo lo que va a salir en, eh, en el estado número 2. Listo, con esto entonces definimos nuestro estado número 2. Una vez definido nuestro estado número 2, nos pide determine la composición en porcentaje de volumen. Entonces, para ello, ¿qué necesito calcular? El número de moles totales. Para ello, lo único que tengo que hacer es sumar. Entonces, en este caso, sí va a salir unos valores bastante pequeños. Entonces, sería 3,487 más 0,098 más 0,016. Nos va a salir valores bien pequeños. Entonces, número de moles totales ha sido 3,601 moles. Y con eso entonces podemos sacar las fracciones de cada uno. Entonces la fracción del C6H14, la fracción del N2 y la fracción en este caso del CO2. Listo, entonces en este caso recuerden es el número de moles parciales. Voy a guardar este valor. Paso. No, ya nada. Bueno, entonces en este caso sería 3,487 dividido para 3,601. Y de una vez, ¿no? De una vez, si a esto le multiplicamos, o sea, si multiplico la fracción por 100, obtengo el porcentaje volumétrico. Entonces, si a esto le multiplico por 100, recuerden, obtenemos los porcentajes volumétricos, por 100 y por 100. Entonces, en este caso, obtenemos los porcentajes volumétricos. Entonces, en este caso, sería que esto por 100. Entonces, el primero sería de 96,83. 3% en porcentaje volumen. Recuerden que si a la fracción le multiplico por 100, tengo el porcentaje volumétrico. Luego, el otro, ¿qué sería? Sería el número de moles de 0,098. En este caso nos da, y si esto lo multiplicamos por 100, nos da un valor de 2,72% en porcentaje volumen. Y finalmente la diferencia de eso tiene que darme la del CO2. Entonces sería 100 menos 96,83 menos 2,72. Y eso nos da entonces el porcentaje volumétrico del CO2 que ha sido de 0,45% en porcentaje volumen. Y estas serían entonces las respuestas correctas al ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de este ejercicio? Listo, vamos con el siguiente, que también es reacción y con eso prácticamente terminamos lo que es esta pequeña evaluación de aquí. Sí, era un poquito media larguita. Obviamente yo me estoy demorando todo este tiempo por la explicación. Ustedes no pueden demorarse tanto. Esta prueba de aquí, este examen fue del anterior semestre. Veo que se ha estado un poquito media larguita, entonces sí se van las 2 horas, chicos, creo yo. Pero pongan atención, traten de hacer rápido, pero pongan atención a los detalles. ¿De acuerdo? Pondrán atención a cada uno de los detalles. Sí, porque ayer sí estuvo medio larga la prueba, ¿no? Ya. Entonces, continuemos con el ejercicio. Dice, al reaccionar nitrato de plata, peso molecular 169,9 gramos por mol, con dicromato de potasio, nos dan el peso molecular ya del dicromato de potasio, se obtiene dicromato de plata como un sólido rojo de acuerdo con la siguiente ecuación. A, coloque los coeficientes estequiométricos correctos para que la ecuación química se balancee. Entonces, en este caso, rápido, no es necesario aplicar aquí el método de los estados de oxidación. Lo que ustedes tienen que aplicar aquí, ¿qué sería? Lo que tendrían que aplicar, chicos, es simplemente
igualación por el método redox. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la plata, tenemos el potasio, plata, potasio, luego pondríamos el cromo, luego pondríamos el nitrógeno, luego tengo hidrógeno, no tengo, y finalmente el oxígeno. Listo, entonces, ¿cuántas platas tengo? Tengo 2 a la salida, por lo tanto, ¿qué necesito yo aquí? Necesito un 2. Entonces ahí se iguala 2 con 2. Luego, potasios a la entrada, tengo 2, potasios a la salida, tengo uno. Entonces quiere decir que aquí necesito un 2. ¿Para qué? Para que se iguale 2 con 2. Cromo, ¿cuántos cromos a la entrada tengo? Tengo 2. ¿Cuántos cromos a la salida tengo? Tengo 2. Entonces 2 con 2. ¿Cuántos nitrógenos a la entrada? 2 por uno son 2. ¿Cuántos nitrógenos a la salida? 2 por uno son 2. ¿Y cuántos oxígenos? 2 por 3 son 6. 6 más 7. ¿Cuánto nos da? Entonces, 6 más 7 nos da 13. Entonces tenemos 3 hidrógenos a la entrada. Veamos si es cierto que tenemos 3 a la salida. 7 más 6 nos da 13. 3 hidrógenos a la salida. Entonces, en este caso, quiere decir que aquí va un uno y aquí también va un uno. Y listo, entonces la ecuación se ha igualado y con eso ya respondimos el literal A. Vamos con el B. Dice, si 170 mililitros de una solución de 0,25 molar de K2, R2 o 7 reacciona con un volumen igual de una solución de 0,9 molar de AgNO3, determina el reactivo limitante. Entonces, en este caso, recuerden, en solución a mí me interesan las moles del soluto. Entonces, tenemos que calcular esas moles del soluto. Entonces digo, muy bien, calculemos esas moles del soluto. ¿Qué es lo que tendría en estas moles del soluto? Entonces digo, tengo una solución 0,25 molar en un volumen de ¿cuánto? De 170 mililitros, que eso equivale a 0,117 litros. Y a X le voy a llamar moles, o pongámosle por si acaso, las moles del soluto. ¿De acuerdo? Las moles de nuestro soluto. Listo, con esta información de aquí voy a despejar entonces las moles de ¿qué? De K2, R2 o 7. Entonces, las moles de K2, CR2 o 7, ¿a qué debería ser igual? Entonces, en este caso debería ser igual a lo siguiente. Sería 0,17 por 0,25. En este caso nos da 0,0425. 425 moles de K2R27. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como me dice que es el mismo volumen, pero lo que cambia es la molaridad, 0,9 molar. Entonces digo 0,9 molar es igual a ¿qué? Es lo mismo que vamos a tener aquí. Nuestros moles de soluto sobre las moles, perdón, moles de soluto sobre el litro de solución. Entonces, en este caso, las moles de ¿qué compuesto? El otro compuesto era AgNO3. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a, entonces simplemente hay que multiplicar 0,9 por 0,17. Esto nos da un valor de 0,153 moles. Listo, con esa información lo que puedo hacer es traer nuevamente la reacción. Una vez que traigo la reacción, puedo colocar ahora sí los datos obtenidos. Entonces, en este caso, ¿qué datos hemos obtenido? Sabemos que voy a trabajar con ¿cuánto? Con 0,153 moles de este reactivo y de 0,0425 moles de este otro reactivo. Finalmente me dice determina el reactivo limitante. Entonces en este caso tengo que coger algún valor fijo. Entonces en este caso mi valor fijo ¿cuál va a ser? Va a ser en este caso este valor de aquí. Entonces digo, bueno, se necesita 0,153 moles de AgNO3 por, en este caso, por cada una mol de K2Cr2O7, se necesita en este caso 2 moles de AgNO3. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, en este caso sería 0,153 por un medio.
Quiere decir que se necesita en este caso 0,0765, 0,0765 moles de K2CR2O7. Quiere decir en este caso, vuelvo y repito lo que calculamos, esto es lo que me cuesta, y lo de acá arriba sería lo que tengo. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, no me alcanza porque yo necesito 0,0765, pero yo apenas tengo 0,04. Entonces, en este caso, no me alcanza. Por lo tanto, nuestro reactivo limitante, ¿quién ha sido? Nuestro reactivo limitante ha sido K2CR2O7. Ese ha sido nuestro reactivo limitante. Listo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Finalmente me pide calcule la masa del Ag2CR2O7 producida. Lo que tengo que hacer es partir de quién. Partir en este caso de nuestro reactivo limitante, que nuestro reactivo limitante es en este caso el K2CR2O7. Pues en este caso sería K2CR2O7 por, y en este caso me está pidiendo las moles que se producen acá. Entonces puedo ver que está en una relación 1 versus 1, ¿no? 1 versus 1, entonces por cada una mol de Ag2CR2O7 se producen en este caso una mol de K2CR2O7. Listo, con esto entonces yo sé que se produce 0,0425 moles de Ag2CR2O7. Listo. Ahora, finalmente, para calcular la masa, recuerden que sería, para calcular masa, debería ser igual a ¿qué? A las moles por los pesos moleculares. Entonces, en este caso me falta calcular el peso molecular. ¿Cómo calculo entonces el peso molecular de esto? Necesito los pesos atómicos, que eso tenían que haberme dado de dato, que sí me lo dan, ¿no? Ya me dan el dato, ¿no? AG, no, necesito el de Ag2F2O7, 431,8. 431,8 gramos por mol. ¿De acuerdo? Gramos por mol. Listo. Entonces, con esto, entonces ya tengo las moles, ya puedo calcular la masa. Entonces, la masa ha sido igual a ¿qué? En este caso, ya tenemos los valores. Sería 0,0425 por el peso molecular, que era 431,8. Quiere decir que se produce 18,35. Entonces, finalmente dice que se produce 18,35 gramos y esta sería entonces la respuesta correcta al ejercicio. ¿Dudas, preguntas, chicos, de este ejercicio? Ya, chicos, entonces en este caso me queda un poco la duda, era aquí. Yo me acuerdo que el hexano en este caso es líquido. Yo me acuerdo que una vez olí este hexano, es horrible oler esto. Si no estoy mal, sí debería ser en este caso líquido. Claro, en este caso el hexano es líquido, ¿no? Ok, ok. Entonces en este caso estaríamos mal aquí, ¿no? Estas moles de aquí estarían mal. ¿Por qué están mal estas moles de aquí? Estas moles de aquí son de líquido. Por lo tanto, tampoco se van a tomar en cuenta, ¿no?
Entonces, claro, ahí está mal. Es que ya decía yo el hexano. Claro, pues el hexano es líquido, no puede estar saliendo como forma de gas. Y más que todo, no es que estamos a una temperatura muy elevada, ¿no? Apenas me dice que estamos a 1,2 atmósferas y 25 grados centígrados. Es casi como estar en Guayaquil. Y en Guayaquil igual el hexano es líquido. Entonces, en este caso, no se toman en cuenta tampoco estas moles de aquí y serían 0,098 más 0,016. Entonces, ahí sí, el número de moles sería de 0,114 moles. Entonces, en este caso, solamente necesito trabajar con las dos fracciones de aquí. Claro, ahí sí tiene más sentido, ¿no? Porque en este caso, recuerden, el hexano es ¿qué? El hexano es líquido, no es gas el hexano. Entonces, en este caso, tendría el número de moles sería 0,098 dividido para 0,114, todo esto por 100. Entonces, el primero sería del 85,96% en porcentaje volumen-volumen. Y el segundo, en cambio, que debería ser, esto, ya, entonces el segundo debería ser 0,016. Bueno, sería la diferencia, ¿no? Más fácil hubiese sido es 14,34. Volumen. Entonces, ahí sí, ¿no? Tiene más sentido. Ya decía yo, entonces, porque tantas moles a la salida, bueno, algo no me cuadraba con eso. Entonces, tiene razón aquí, ahorita que me acuerdo, el hexano también es líquido, entra como líquido. No tenemos las condiciones a la salida después de la combustión, no me está diciendo, mira, al final de la salida estamos a 100 grados centígrados. Bueno, como para asumir que en ese caso el hexano ya está en forma de gas. Entonces, en este caso, el hexano es, recuerden, un líquido. Como es un líquido, entonces no se lo debe tomar en cuenta. En este caso, los únicos dos gases sería el nitrógeno, que ese sí es gas, el CO2, que también es gas. Entonces, con eso ya tiene un poquito más de sentido la respuesta, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Eso también me olvidé entonces de decirles, ¿no? Que hay que tener cuidado con algunos compuestos, ¿no? Por ejemplo, el hexano ya sabemos que es líquido, ¿sí? Y justo me acordé, yo digo el hexano, algo me hacía acuerdo. Y sí, chicos, fue porque una vez, en este caso, estaba moneando el hexano y estaba sin mascarilla y respiré un poco de eso, entonces esta cosa les hace doler full la cabeza. Entonces, en este caso, tener cuidado con eso, ¿ya? Y recuerden en este caso que el hexano es líquido. ¿Por qué le tomo como líquido y como no como gas? Por las condiciones que me da aquí, ¿no? 1,2 atmósferas y 25 grados centígrados. Se asume que esas condiciones son las que se encuentran después de la combustión. Se asume que es después de la combustión porque no nos dan las condiciones del estado 2. No es que te dice, mira, el estado 2 se encuentra a 100 grados centígrados. Si se hubiese encontrado a 100 grados centígrados, te creo que en este caso el hexano se convirtió ya en este caso, en gas, pero no tenemos esas condiciones. Entonces, toca asumir que a la salida también está saliendo a las mismas condiciones. Por lo tanto, el hexano en este caso es el líquido, no se lo toma en cuenta porque dice la composición de la mezcla de gas. Y el metano, perdón, el metano, digo, en este caso el hexano es líquido. ¿De acuerdo, chicos? Eso, chicos. Listo, chicos. Con eso entonces terminamos ese ejercicio. Ahora bien, voy a buscarles el ejercicio que les había dicho para que lo revisemos.
Entonces eso, chicos, tomaré mucho cuidado con ese ejercicio, ¿no? Del hexano, porque el hexano ahí saldría como líquido. ¿A dónde dejé ese otro ejercicio? Aquí está. Este era el ejercicio que quería mostrarles, chicos. Esto también se tomó en un examen, el de aquí. Dice, se añade 10 gramos de dicromato de potasio a 100 gramos de una solución de dicromato al 20% en peso. Determina el porcentaje en peso y la normalidad de la solución resultante, la cual presenta una densidad de 1,35 gramos centímetros cúbicos. Listo, entonces en este caso, lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente. Nos dice en este caso que nosotros añadimos los 10 gramos de K2, CR2 o 7. Le añadimos en este caso a una solución que ya se encuentra en este caso de una solución de 100 gramos de una solución al 20% en peso de dicromato. Listo. Entonces, en este caso me pide determinar cuál va a ser la solución resultante. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que necesito encontrar? Necesito encontrar la masa solamente del soluto. Para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a trabajar solamente con este primer apartado. Entonces, en este caso ya tenemos los 100 gramos de la solución. Yo sé que está al 20%, entonces sería la masa del soluto. ¿A qué debería ser igual? Masa del soluto, lo único que estoy haciendo es despejar, ¿no? Por si acaso. ¿Sería igual a qué? A los 100 gramos de la masa de la solución por el porcentaje, que en este caso es 0,2. Listo, entonces en este caso tendríamos que es el 20, ¿no? 100 por 0,2 debería dar 20. Entonces en este caso sería 20 gramos. Entonces tengo 20 gramos en este caso de qué? De mi soluto. Entonces, la masa total del soluto al final, ¿a qué debería ser igual? Debería ser igual a la suma de quién? A la suma de los 20 gramos más, en este caso, los 10 gramos que están entrando. Entonces, al final, yo voy a tener qué cosa? 100, perdón, 30 gramos. En este caso, ¿de qué? De mi soluto. Listo. Nos pide calcule, ¿qué es lo que nos pide? Determine el porcentaje en peso. Listo, para determinar el porcentaje en peso, ya simplemente, ¿qué sería? Y en este caso, si yo quiero calcular la masa total de la solución, ¿a qué debería ser igual? Debería ser igual a los 10 gramos más los 100 que ya tenía, entonces sería 110 gramos. Por lo tanto, el porcentaje en peso de la solución resultante, ¿a qué ha sido igual? ¿Ha sido igual a qué? A los 30 gramos, dividido en este caso para los 100 gramos, y todo esto por 100. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, en este caso sería, perdón, aquí es 110, ¿no? Casi me equivoco. Sería 110 gramos. Entonces, en este caso sería 30 dividido para 110, todo esto por 100. El porcentaje en peso debería ser del 27,27%. Y esta sería entonces la respuesta al primer literal, que como pueden ver le marca bien. Y finalmente le pide calcule la normalidad. ¿Cómo se calcula la normalidad? Entonces, en este caso, para calcular la normalidad, yo necesito encontrar qué cosa, el número de equivalentes químicos dividido para litros de la solución. Entonces, en este caso, tengo que encontrar primeramente nuestro valor de n. Como estoy en el caso de una sal, ¿por qué yo sé que estoy en el caso de una sal? Porque no me está diciendo que se oxida o se reduce algo. Entonces, en este caso,
eh, yo sé que estoy en el caso de una sal. Entonces necesito encontrar el estado de oxidación global. Para ello, ¿qué necesito? Primero calcular el peso molecular. Entonces sería 39 por 2 más 52 por 2 más 16 por 7. ¿Cuánto nos da esto? Entonces en este caso sería 39 por 2 más 52 por 2 más 16 por 7. En este caso nos da 294 gramos por mol. Listo, entonces si yo quiero calcular, en este caso, nuestro N, necesito traer la fórmula química. Recuerden que la fórmula química en nuestro caso, ¿cuál era? Era en este caso K2CR2O7. Para encontrar nuestro valor de N, que era lo que tenía que hacer, sacar el estado de oxidación global. Entonces sería más 1 por 2 nos da más 2. Entonces quiere decir que yo tengo que trabajar con este valor de aquí. Entonces esto es igual a 2 equivalentes químicos dividido para una mol de K2CR2O7. Listo, entonces en este caso necesito calcular las moles. ¿Cómo calculo las moles? Entonces en este caso las moles serían igual a ¿qué? A los 30 gramos dividido en este caso ¿para qué? Para el peso molecular. Entonces en este caso sería ¿qué? Mis 30 gramos dividido para el peso molecular que salió 294. Entonces en este caso tenemos que es 0,10. Entonces en este caso 0,10 moles que nosotros tenemos. Luego voy a sacar finalmente el número de equivalentes químicos, que sería 0,10 moles, en este caso por nuestro valor que ya lo acabamos de encontrar, que era 2 equivalentes químicos sobre una mol, y en este caso resulta ser que es 0,20 equivalentes, perdón, aquí es equivalentes químicos. De acuerdo, ya encontré el número de equivalentes químicos. Ahora sí, como último paso, ¿qué es lo que necesito hacer? Simplemente aplicar la normalidad. Pero para ello, ¿qué me hace falta o qué debería hacer yo para determinar en este caso el volumen? Fíjense que ya tenemos la masa total de la solución y yo tengo la densidad de la solución. Entonces, en este caso, para encontrar el volumen de la solución, ¿a qué debería ser igual esto? Debería ser igual al valor de la densidad, 1/1,35. 1/1,35 gramos centímetro cúbico. Lo único que hice fue invertir la densidad por, en este caso, los 110 gramos de la solución, porque estoy trabajando con densidad de la solución y con esto entonces determino el volumen de nuestra solución, que sería un 35. Y el volumen de nuestra solución sería de 81,48. 81,48 centímetros cúbicos. Listo, esto lo llevo a litros, que prácticamente es 0,0815, redondeémosle, litros. Y con esto entonces ahora sí ya puedo encontrar la normalidad. La normalidad aquí ha sido igual a 0,20 equivalentes químicos. Todo esto dividido ¿para qué? Para el volumen de nuestra solución, que es 0,0815. Con esto entonces determinamos la respuesta correcta. Sería 0,2 dividido para 0,0815. La normalidad en este caso resulta ser de 2,45. 2,45 normal. Y esta sería la respuesta correcta al ejercicio. Lo que quería mostrarles en este ejercicio era justamente esto, que siempre se debe trabajar con el global, no con este de aquí. Yo sé que el estado de oxidación es +1, pero recuerda que estás trabajando con dos potasios, entonces tienes que trabajar con el global. Entonces, tomar en cuenta eso, chicos. Eso era lo que quería mostrarles con este ejercicio de aquí. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de esto? ¿Está claro? ¿Está entendido?
Ya, chicos. Entonces, eso era lo que quería mostrarles en este ejercicio. Vamos realizando otros ejercicios. Ya por aquí. Este creo que era el examen atrasado, si no estaba mal. A ver, quería hacer primero uno de reacción. Ya. Entonces, estos son los ejercicios que tenemos de la prueba atrasada de esa vez. En este caso le marca todo mal. Entonces tenemos esta pregunta de literal A y la pregunta número B. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Dice, en un recipiente de 10 litros a 27 grados centígrados contiene gas de nitrógeno. La presión del gas se mide con un manómetro de mercurio de extremo abierto. Suponiendo que la presión atmosférica es de 29,92 pulgadas de mercurio y nos da incluso hasta la transformación de una pulgada, y la altura de la columna es de mercurio es de 16,8 en el tubo abierto al ambiente, determine la presión del gas en atmósferas y la respuesta correcta. Entonces, en este caso, es algo parecido al ejercicio que ya hicimos la anterior vez. Es algo, por no decir igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice en este caso que tenemos un recipiente de 10 litros a 27 grados centígrados. Entonces, las condiciones del recipiente serían las siguientes. Estas condiciones son las siguientes. Dice que el recipiente es de 10 litros de capacidad, se encuentra a 27 grados centígrados y que contiene gas nitrógeno. Listo. Luego me dice que la presión se mide con un manómetro de mercurio de extremo abierto, suponiendo que la presión atmosférica es de 29,92. Esto es igual a 29,92 pulgadas de mercurio. Y la altura de la columna de mercurio es de 16,8 en el tubo abierto a la atmósfera. Es decir, está justamente tal cual como en el gráfico. Esta altura de aquí, la altura que nosotros tenemos aquí, dice que es de 16,8. Entonces, 16,8 centímetros de mercurio. Listo, esas serían entonces lo que nosotros tenemos como datos para este ejercicio. Y nos pide calcular la presión del gas en atmósfera. Se asume que en este caso la presión debe ser absoluta, la que nosotros debemos calcular en este caso. Entonces, como les digo, es algo parecido al repaso que ya hicimos en este caso. A ver qué hice yo aquí también. Ah, ok, es que en este caso todo el metano, todo el hexano se combustió. Se combustionó, ok, ok, ya me había asustado y dije, también ya me equivoqué aquí. No, no, pero aquí en cambio sale el oxígeno. Entonces, en este caso, el oxígeno es gas. Entonces, no, sí está bien. Pero recuerden que en este caso, el hexano es líquido. ¿De acuerdo? Sí está bien este ejercicio. Ya. Vamos a ver dónde es que me quedé. Listo. Entonces, en este caso es lo mismo, es equivalente. Recuerden que si ustedes no se acuerdan la fórmula, ustedes mismos la pueden deducir, solamente tienen que colocar aquí su nivel de referencia, decir que este es el punto uno y decir que este es el punto número 2. ¿Qué tenemos? Decimos que el punto número uno debe ser igual al punto número 2. ¿Qué está entrando en el punto número uno? Solamente la presión del gas. ¿Qué está entrando en el punto número 2? En este caso solo está entrando la presión atmosférica más la altura de la columna o que en este caso una presión manométrica. Recuerden en este caso que esta presión manométrica es una presión de qué estilo. Dado que estoy trabajando en este caso con un líquido, sería la presión atmosférica más, más qué cosa, en este caso más la presión hidrostática. Y recuerden que esta presión hidrostática, ¿a qué debería ser igual? A la densidad, a la gravedad por la altura de la columna. Entonces, en este caso, eso sería si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, eh, en este caso, si es que yo quisiera trabajar con presión hidrostática.
pero en este caso no es necesario porque prácticamente todo está en mercurio. Como ustedes pueden ver, ni siquiera me dan los datos. Ah, no, sí me dan la densidad del mercurio, la gravedad, pero no es tan necesario. Ya les demostré en el ejercicio anterior que no cambia mucho, no afecta mucho el cálculo. Entonces, en este caso, creo yo que es más fácil transformar esto a milímetros de mercurio y con eso se acabó. Entonces, en este caso, ¿qué diría? Diría por eh, 0,0254 metros. Esto equivale a qué cosa? Equivale en este caso a 1 pulgada. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Diría 29,92 por 0,0254. Eso equivale a 1. Entonces, en este caso, tenemos 0,75997 metros de mercurio. ¿De acuerdo? Estoy todavía en metros de mercurio. ¿Ya? Yo no puedo trabajar todavía en esa unidad. Em, Tengo que transformar justamente eso a, a otra unidad, en este caso a unidades de milímetros de mercurio. Uso el prefijo del sistema internacional, que en este caso el, el mili, recuerden que vale 10 elevado a la menos 3. Como estoy pasando de una unidad sin prefijo a una unidad con prefijo, entonces este factor pasa arriba a multiplicar y me queda entonces que ha sido esta presión de aquí es equivalente a tener 75, 1, 2, 3. Entonces sería 759,97 milímetros de mercurio. Y ya está, chicos. Listo, eso sería entonces para el primer caso. Lo único que hicimos fue transformar las unidades. Listo, entonces en este caso, eso sería para nuestro primer caso, ¿no? 759,97 milímetros de mercurio. Lo mismo puedo hacer con el otro, incluso hasta está más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que por 10 milímetros equivale en este caso a qué? A 1 centímetro. Entonces, esto es igual a qué? A 168 milímetros de mercurio. Listo, entonces en este caso prácticamente ya estaría, ¿no? Listo, ya estaría en este caso transformado, solamente teníamos que haber transformado esos centímetros a milímetros. Y con eso prácticamente ya tengo todo en unidades de milímetros de mercurio. Ah, y me pide la presión en atmósferas. Bueno, pero eso hago al final de una transformación. Entonces digo que por lo tanto la presión de nuestro gas aquí ha sido igual. Ha sido igual a la presión atmosférica que ha sido 759,97 milímetros de mercurio, más en este caso los 168 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y con eso prácticamente ya está, ¿no? Entonces, en este caso, eh, ya está, ¿no? Milímetros de mercurio ya están unidades de presión. Ahora sí, lo único que tengo que hacer es sumar. Y recuerden que esto ya es una presión absoluta. Entonces sería 759,97 más 168. Nos da, a ver, 759,97 más. Ya, 927,97. Era 927 milímetros de mercurio. Listo, entonces con eso ya está la presión. Finalmente tengo que transformar esto aquí. Tengo que transformar atmósferas. Yo sé que en este caso una atmósfera son 760 milímetros de mercurio.
760 milímetros de mercurio. Entonces, lo último que tenemos que hacer es dividir esto para 760. Nos da 1,22 atmósferas. 1,22 atmósferas. Y esa sería entonces la respuesta correcta. Esto está mal, obviamente. Aquí es 1,22 atmósferas. Listo, chicos. Y eso sería todo en el apartado A. Vamos al apartado número B. Nos dice cuál es la masa de nitrógeno en el recipiente. Nos dan el peso atómico del nitrógeno y nos piden la masa en gramos. Entonces, en este caso ya tenemos la presión. Recuerden que yo para entrar a la fórmula de los gases ideales tengo que trabajar con una presión absoluta. Entonces, en este caso ya tengo todo. Entonces digo, presión por volumen es igual a ¿qué? A una masa dividido para un peso molecular. Y todo esto por R y por T. Ya tengo la presión en atmósferas. Claro que sí, es 1,22. Tengo que trabajar con la absoluta. Entonces sería 1,22 atmósferas por el volumen, que en este caso sí me daba el volumen, que es 10 litros. Todo esto por el peso molecular, como es nitrógeno, debería ser 14 por 2 son 28, entonces 28 gramos por mol. Todo esto dividido ¿para qué? Dividido para el R, que en este caso es 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Y por la temperatura, en este caso, que era de 27. Entonces sería 27 más 273 Kelvin. Y con esto entonces queda resuelto el ejercicio. Eso sería igual a qué? Sería igual a la masa, ¿no? Lo único que hice fue despejar. Por lo tanto, la masa aquí ha sido igual. La masa de nitrógeno sería lo que acabo de obtener por 10 y por 28. Todo esto sobre 0,082 por 27 más 273. La masa ha sido de 13,90 gramos. Y esa sería la respuesta correcta a nuestro ejercicio. ¿Dudas? Preguntas, chicos. Sí, entonces la respuesta era 13,90. Ya. Y eso era todo en este ejercicio, chicos. Si bien no era complicado, simplemente tenían que acordarse de algunas cositas ahí y con eso ya estaban del otro lado. Sigamos avanzando. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, veamos qué es que tenemos aquí. Un ejercicio de fuerzas intermoleculares. En que esta prueba es una prueba trazada de la prueba que acabamos de hacer. Esta es la prueba trazada, por si acaso, que se logró conseguir. Entonces veamos qué es lo que tenemos. Dice, dado los compuestos y su temperatura de fusión del silano, tal, de la fosfina, tal, está menos, y el del sulfuro de hidrógeno es tal. Dice, ¿qué sugiere esto sobre el carácter polar y las fuerzas intermoleculares de los tres compuestos? Entonces nos piden la del silano. Entonces, en este caso, yo sé que el silano, SiH4, entonces SiH4. Sé que el silano, familia 4A, entonces sería el silicio, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y el hidrógeno. Yo sé en este caso, ¿qué cosa? Que el número de pares estereoactivos totales de la molécula, entonces el número de pares estereoactivos totales que tiene la molécula son iguales a 4. Compartidos han sido iguales a 4 y sin compartir son iguales a 0. Por lo tanto, con esto determino que la geometría electrónica ha sido una geometría de tipo tetraédrica. Es una geometría de tipo tetraédrica. Por lo tanto, al momento de realizar el gráfico, me queda silicio, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y el hidrógeno. Si me piden que dibuje los vectores, pues lo dibujo. Recuerden que el vector siempre apunta al más electronegativo.
Puedo ver en este caso, ¿qué cosa? Puedo ver en este caso que la molécula es simétrica. Al ser una molécula de estilo simétrica, por lo tanto, concluyo directamente que esto es una molécula de estilo no polar. Listo. Entonces ya determiné la polaridad de la primera. Justamente todo lo que me pedía, ¿no? La polaridad y me pedía en este caso las fuerzas intermoleculares presentes. Entonces, en este caso, las fuerzas intermoleculares presentes, ¿cuáles serían? Simplemente la del hondo. ¿Cuál es la otra fuerza que tengo que verificar? Es la que tengo que verificar es el puente, ¿qué digo? El puente. Tengo que verificar la fuerza ion dipolo inducido. Pero en este caso, dado que el ejercicio no me dice que el silano está mezclado con cloruro de sodio ni nada de eso, entonces no hay el ion. Por lo tanto, la única fuerza presente sería la fuerza del odio. Se acabó. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice de la fosfina, pH 3. Entonces, la misma historia. Para el pH 3, lo que tendría que hacer en este caso sería la estructura de Lewis. Entonces sería hidrógeno, fósforo, hidrógeno, hidrógeno y el par de electrón sin compartir. Listo, tengo la estructura de Lewis. Con esto determino lo mismo que hicimos acá, el número de pares estereoactivos compartidos, el número de pares estereoactivos sin compartir. En este caso sería 4, 3, 1. Yo sé que la geometría electrónica es la de tipo tetraédrica, que esa es la que a mí me interesa trabajar. Entonces, como yo sé que la geometría electrónica es de tipo tetraédrica, entonces en este caso aquí sería fósforo y voy a poner aquí el par de electrones sin compartir, por lo tanto el vector ahora apunta hacia el par. Listo, entonces en este caso puedo ver que esta molécula es asimétrica. Como es una molécula de tipo asimétrica, sería por lo tanto una molécula de estilo polar. Listo, como es una molécula de estilo polar, de cajón, ¿qué fuerzas intermoleculares tiene que ir? Tiene que ir la fuerza dipolo y tiene que ir de cajón la fuerza del hondo. Tienen que ir de cajón eso, dipolo y hondo. Aquí existe puente de hidrógeno, puedo ver que no. Aquí existe la fuerza de ion dipolo, tampoco, porque no me está diciendo que la fosfina está mezclado con cloruro de sodio. Entonces, con eso queda resuelto el ejercicio. Y finalmente vamos con H2S. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con el H2S? Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es la estructura de Lewis. Nos va a quedar de esta manera. ¿Listo? Nosotros sabemos en este caso que tengo que el número de pares estereoactivos son iguales a 4. En este caso, compartidos, lo único que cambia son los compartidos iguales a 2. Sin compartir iguales a 2. La geometría electrónica es tetraédrica. La angular, perdón, la geometría molecular sería de tipo angular. Pero eso no me está preguntando, simplemente me está preguntando la polaridad. Entonces, ¿qué tengo que realizar? Tengo que realizar el gráfico de la estructura de la geometría electrónica. En este caso tendría qué cosa, aquí tendría el azufre. Y aquí voy a colocarle el otro par de electrones sin compartir. Por lo tanto, el vector siempre apunta al más electronegativo. En este caso, el par es el más electronegativo de todos. Puedo determinar que esta molécula es de tipo asimétrica. Como es una molécula de estilo asimétrica, por lo tanto, concluyo que esta molécula es de estilo polar. Listo. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares presentes? Tiene que ser la fuerza del dipolo y la fuerza del hondo. Aquí no hay puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque no tengo ningún caso de puente de hidrógeno. Listo. Entonces, una vez realizado en este caso las estructuras de cada uno de los tres que me pedía, ya determinamos la polaridad, las fuerzas intermoleculares. Y ahora lo último que nos falta es ordene de menor a mayor según su polaridad. No nos dice nada más, ¿no? Solo dice que determinamos la polaridad de la fuerza intermolecular, nada más. Entonces, en este caso, esto sería el literal número A. Y para el literal número B, lo que me piden es ordenar de menor a mayor su polaridad. ¿De menor a mayor era? Sí, de menor. Entonces, en este caso, el no polar va al último. En este caso, la molécula no polar, ¿quién vendría a ser? El SiH4. Entonces, esta es la más no polar de todos. Y se acuerdan que incluso esto hicimos la clase del día de ayer. ¿Cómo yo sé cuál de las dos moléculas polares es más polar? Tengo que determinar su delta H de electrone o su delta de electronegatividad. Entonces, yo sé en este caso, o yo tengo conocimiento en este caso, que el delta de electronegatividad, en este caso, ¿de quién?
el del S2H2S va a ser mucho mayor que el valor de H3P. ¿Por qué? Porque si yo determino en este caso, ¿qué cosa? Yo tengo que determinar este delta de electronegatividad. Entonces, delta de electronegatividad de esto que tengo yo aquí, tengo que sacar su delta. Y luego tengo que sacar el delta de electronegatividad de qué? De este otro polo. Tengo que determinar cuál sería el delta de electronegatividad. Entonces, en este caso, tengo que ver cuál de los dos tiene el valor más grande. Entonces, para ello, ¿qué era lo que tenía que acordarme? Tenía que acordarme en este caso de qué? De la tendencia de la electronegatividad. Yo sé en este caso que la electronegatividad disminuye cuando voy de arriba hacia abajo, pero aumenta cuando voy de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros ubicamos más o menos a los elementos, yo sé que el fósforo debería estar por aquí y el azufre debería estar por acá. Entonces, yo sé en este caso qué cosa, que el azufre tiene mayor valor de electronegatividad que el fósforo, hablando en términos de electronegatividad, esta es la electronegatividad por si acaso, o la tendencia de electronegatividad. Entonces, en este caso, el delta de electronegatividad va a ser mucho mayor en el azufre que el fósforo y como estoy con el hidrógeno, tiene el mismo valor y por eso en este caso el delta de electronegatividad de H2S es mayor que el de H3P. ¿Eso en qué se traduce? Que el H2S es mucho más polar que H3P. Entonces, en este caso sería silicio H4, seguido de ¿quién? Seguido de PH3 y el más polar de todos, ¿quién ha sido? El más polar en este caso ha sido H2S. Entonces no se olviden de eso, ¿no? Y si se les complica todavía ver esto, recuerden en este caso una cosa, ¿qué tendrían que recordar? Den valores aleatorios, pero den valores con sentido. Y ahí ustedes pueden ver matemáticamente cuál es más grande y cuál es más pequeño. Entonces, en ese caso es lo que ustedes deberían hacer en el ejercicio, chicos. ¿De acuerdo? Ya, chicos. Entonces, la respuesta correcta ha sido silicio H4, pH3 y H2S. Bueno, aquí la persona se ha equivocado. Hay que tomar en cuenta esto para determinar la polaridad de la molécula, chicos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas acerca de esto? Vamos con la siguiente pregunta, que es propiedades de los sólidos. Como ustedes pueden ver, en este caso, la persona sacó todo bien. Es porque simplemente tienen que ustedes saberse la tabla. Dice, y les voy a volver a traer la tabla solo para que vean que el que se sabe la tabla, sabe con, o puede en este caso, cualquiera de estos ejercicios de aquí, chicos. Entonces, aquí estaba la tablita, van viendo que es literalmente la tabla. Por eso les digo, el que se sabe la tabla, puede o no. Ya, entonces en este caso, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Vamos bien. Dice, la sustancia A es maleable, dúctil, conduce, bueno, esto ya vimos ayer, ¿no? Y punto de fusión elevado. Entonces, esas propiedades solamente las tienen los metálicos. Miren, tenaces, dúctiles y maleables, asimismo tienen elevados puntos de fusión. Pueden tener elevados puntos de fusión, entonces es nada más y nada menos que el metálico. Entonces, si está bien. La sustancia B es frágil, no conduce la electricidad como estado sólido, pero sí cuando está fundida y tiene un punto de fusión elevado. Miren, es justamente la parte de aquí, donde están, no conducen la corriente eléctrica cuando están en estado sólido, pero sí cuando están disueltos o fundidos, te dice que son frágiles. Miren, y justo aquí está, son duros, frágiles y quebradizos, entonces son propiedades propiamente de los iónicos. La sustancia C es muy dura, no conduce la corriente eléctrica y tiene un punto de fusión elevado. Entonces, en este caso es lo mismo. Fíjense, en el covalente tengo puntos de fusión elevados. En este caso no se conduce la corriente eléctrica y en este caso son duros. Entonces, en este caso eh, sería la red covalente. Justamente lo que aquí dice, ¿no? Los más duros de todos los sólidos. Entonces, sí, te dice que es demasiado duro. Entonces, en este caso, red covalente, no hay más. Y la D dice que es una sustancia blanda, no conduce la corriente eléctrica y tiene un punto de fusión bajo. Esto es un punto de fusión bajo. ¿Quiénes tienen puntos de fusión bajo? En este caso, los sólidos moleculares. Entonces, en este caso, sería sólido molecular. Entonces, si ven, chicos, solo es aprenderse esta tabla. El que se sabe esta tabla
puede con cualquier ejercicio de propiedades de los sólidos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de esto? Listo, chicos. No hay más dudas, no hay más preguntas. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con esta de aquí. Veamos qué es lo que dice. Dice unidades de concentración. Al preparar una solución de cloruro de sodio con 45 gramos de la sal, nos dan el peso molecular del cloruro de sodio y nos dice que esto se mezcla con agua. La solución resultante es del 15% en masa, sabiendo que la densidad de la solución preparada es 106, perdón, 1,06 gramos por mililitro. Completa la siguiente tabla. Nos piden la masa del soluto, la masa del disolvente, la masa de la solución total, la normalidad en equivalentes químicos por litro. Está bien, la concentración en masa, en gramos del soluto sobre litros de la solución, la fracción molar del soluto. Y listo. Entonces este ejercicio no está complicado. Vamos ahí, muchachos. Entonces fíjense que aquí yo ya tengo un dato real, justo lo que les expliqué ayer, cuando pongo una base de cálculo y cuando no pongo una base de cálculo, cuando no tengo un dato real. Ahí pongo yo mi base de cálculo, pero en este caso sí tenemos el dato real, que ya nos está dando que es 45 gramos del soluto. Entonces, la primera respuesta correcta aquí era 45, porque ya tenemos ese dato. Y dice, bueno, 45. La masa del disolvente, no lo sé, pero tengo que es 15% en peso. Entonces comienzo. Digo, como es equivalente a 15% en peso, digo 0,5 es igual a qué? A la masa del soluto dividido ¿para qué? Para la masa de la solución. ¿Qué es lo que quiero encontrar? La masa de la solución. Entonces, en este caso, tengo que despejar la masa de la solución. ¿Por qué? Porque esta masa del soluto ya la conozco. ¿Cuánto vale? Vale, en este caso, 45 gramos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que despejar? La masa de la solución. Por lo tanto, cuando yo despejo masa de la solución, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 45 dividido para 0,15. En este caso sería 300 gramos. Y esa sería la respuesta correcta aquí, que sí le colocó. 300 gramos sería la masa de la solución. ¿Cómo encuentro la masa del disolvente? Si ya tengo la del soluto y tengo la de la solución, yo sé que la masa de la solución aquí es igual, soluto más solvente. Entonces, masa de la solución también aquí es igual a la masa del soluto más la masa de la solución, más la masa de la, perdón, masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, en este caso, quiero despejar ¿qué cosa? Quiero despejar la masa del solvente. ¿A qué debería ser igual? A la del soluto, perdón, al de la solución que ya la tenemos, que es 300 gramos menos los 45 del soluto. Entonces, con eso encuentro la masa del solvente. Entonces sería 300 menos 45, nos da 255. Entonces ha sido 255 gramos. Y eso sería la respuesta correcta aquí. 255 gramos. Excelente, hasta ahí todo bien. Esa parte de ahí, sencillo, nada complicado. Ahora nos piden las moles. Las moles son sencillas, ¿no? Para encontrar en este caso qué cosa. Yo sé que esto es masa del solvente y yo sé en este caso qué cosa. Que esto es agua. Por lo tanto, el peso molecular del agua, ¿a qué es igual? A 18 gramos por mol. ¿Tenemos el peso molecular del soluto? Claro que sí. Ya nos da 58,5. El peso molecular ha sido 58,5 gramos por mol. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, en este caso ya tengo esto, ya tengo el peso molecular de ambos. Entonces, puedo encontrar entonces qué cosa. Las moles del soluto. ¿Cómo encuentro las moles del soluto? Sería la masa del soluto, 45 gramos, dividido para el peso molecular, que era 58,5 gramos por mol.
Con eso encuentro las moles del soluto. Entonces, en este caso sería ¿qué cosa? Sería 45 dividido para 58,5, que eso nos da un valor de 0,77. Trabajamos con ese. 0,77 moles. Y esa sería la respuesta correcta. 0,77 moles que nosotros tenemos del soluto. Ahora, ¿cómo encuentro las moles del solvente? Para encontrar las moles del solvente sería ¿qué? La masa del solvente, que sería 255 gramos, dividido para el peso molecular del solvente, que en este caso es agua, sería 18 gramos por mol. Y con eso encuentro las moles del solvente. En este caso, ¿a qué debería ser igual? 255 para 18 sería igual a 14,16. Entonces aquí tengo 14,16 moles. ¿De qué? De nuestro solvente. Entonces aquí 16,16 me salió, 14,16 me salió a mí. Bueno, puede ser algún error de cálculo aquí. 14, no, sí sacó el man. 14,17 moles. Bueno, aquí sí hay que redondear porque la calculadora me sale con ese signo, significa que es 66666. Entonces, en este caso, si redondeo el 6, me queda 7. 14,17 moles. Y finalmente, ¿cómo encuentro las moles de la solución? Simplemente tengo que sumar. Las moles de la solución, aquí ha sido igual. Ha sido igual a las moles del soluto, que es 0,77 moles, más las moles del solvente, que serían 14,17 moles. Y con eso entonces encuentro las moles de la solución, es decir, el total. Entonces sería 0,77 más 14,17. Por lo tanto, las moles de la solución han sido 14,94 moles. Y con esos, esas serían las respuestas correctas al ejercicio. ¿Qué puso aquí? 16. Pucha, algo hizo mal. Que también habrá calculado, pero aquí es 14,97 moles. ¿De acuerdo, chicos? 14,97 moles. Ah, perdón, 94. Hasta yo estoy poniendo ya mal. Listo. 14,94 moles. Y listo, chicos. Con eso ya respondimos parte de toda la tabla. Ahora nos piden encontrar, en este caso, recuerden que tenemos la densidad de la solución, que es 1,06 gramos centímetros cúbicos. Entonces, yo sé que la densidad de la solución, por eso se llama solución, ¿a qué debería ser igual? A gramos de la solución, que en este caso, ¿cuántos serían los gramos de la solución? Era 1,06 gramos de la solución. ¿Por qué? Por mililitro de la solución. Entonces, en este caso voy a encontrar el volumen de la solución. ¿Cómo encuentro el volumen de la solución? Sería 1 mililitro, solamente voy a invertir la densidad sobre 1,06 gramos de la solución. Entonces necesito los gramos de la solución. ¿Cuáles son los gramos de la solución? Sería los 300 gramos. Entonces, esto por 300 gramos. ¿Cuánto nos da este valor? Entonces sería 300 dividido para 1,06. En este caso nos da 283. 283,02 mililitros. De acuerdo, chicos. Y esas serían entonces... Sí, ¿verdad? Ah, ya, listo. Entonces, si estamos bien, ese sería el volumen de la solución. Listo, ya tengo el volumen de la solución. Esto lo voy a llevar a litros, que esto es equivalente a tener ¿qué cosas? 0,283 litros de la solución. Listo, con esto ya puedo encontrar ¿qué cosa? Puedo encontrar un montón de cosas. Puedo encontrar primero el de, vamos haciendo lo más fácil hacia lo más difícil. En este caso ya puedo calcular primero el X del soluto, la fracción molar del soluto. ¿Sería igual a qué? A las moles del soluto. ¿Cuánto tengo de moles de soluto? 0,77 moles.
0,77 moles del soluto dividido para las moles de la solución. ¿Cuántas son las moles de la solución? 14,94. Todo esto sobre 14,94 moles. Y con eso entonces encontramos la fracción, que sería lo más fácil. 0,77 dividido para 14,94. En este caso nos da 0,052. 0,052. Y esa sería la respuesta correcta al ejercicio. Obviamente, no sé por qué le puso bien aquí, pero esto está mal. ¿Por qué? Porque está mal esto. ¿Dónde estaba mal? Estaba mal esto. Él ha de haber trabajado con este 16, por eso le da un valor más chiquito que a mí. Entonces, en este caso sería 0,052. Ojo, ya creo que la profe le puso de buen dato, pero lo que hizo el joven fue que está trabajando con este 16,67. Por eso le sale un valor más chiquito, porque está dividiendo para un valor más grande que el que nosotros calculamos. Entonces, bueno, la profe creo que le dejó pasar, pero pilas con eso. Vamos con gramos del soluto sobre litros de la solución. Vamos a expresar esa solución en gramos del soluto sobre, en este caso, litro de la solución. Es otra forma de expresar la solución. Por lo tanto, esto aquí debería ser igual. Gramos del soluto, que si tenía de dato 45 gramos, dividido en este caso, ¿para qué? Dividido para los litros de la solución, es decir, 0,283. ¿Cuánto nos da esto? Entonces sería 45 dividido para 0,283. Nos da un valor de 159 prácticamente. Gramos por litro de solución. Entonces la respuesta correcta aquí sería de 159 gramos por litro de solución. Listo, y finalmente vamos a sacar la normalidad. En este caso, para sacar la normalidad, recuerden que yo necesito encontrar el número de equivalentes químicos dividido por litro de la solución, donde en este caso estoy trabajando con NaCl. Como yo trabajo con NaCl, yo sé en este caso qué cosa. Yo sé en este caso que nuestro Na que va a ser igual. Sodio sería más 1 por 1, me da más 1. Entonces sería un equivalente químico por una mol. Ese sería nuestro N. Listo, entonces en este caso necesito encontrar primero las moles. Entonces, para encontrar las moles, ¿qué necesito? Necesito estos 45 gramos del soluto. Tengo que dividirlos ¿para qué? Para el peso molecular, que era 58,5. Entonces, aquí dividido para 58,5 gramos por mol. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, sería 45 dividido para 58,5. Y esto nos da un valor de 0,77 moles. Luego voy a encontrar el número de equivalentes químicos, que eso sería igual a ¿qué? A 0,77 moles por, en este caso, yo sé que un equivalente químico equivale, es nuestro factor de conversión, equivale a una mol. Entonces, este con este se va. Y tengo que ha sido 0,77 equivalentes químicos. Con esto, entonces, ya puedo sacar la normalidad. Yo sé que la normalidad es igual a ¿qué? A 0,77 equivalentes químicos dividido para litros de la solución. ¿Cuántos litros? 0,283. 0,283 litros. Y con eso entonces encontré la normalidad de la solución, que en este caso sería 0,77 dividido para 0,283 litros. En este caso la normalidad ha sido de 2,72 normal. Y esta sería la respuesta correcta al ejercicio. Entonces la normalidad ha sido de 2,72 norma. De acuerdo, chicos. ¿Dudas, preguntas acerca de este ejercicio? Sí, aquí solo era transformación de unidades de concentración, chicos. De acuerdo, chicos. ¿Dudas, preguntas acerca de eso?
Sí quedó claro, chicos. Entonces, chicos, como pueden ver, estas pruebas no son tan complicadas, solamente deben aplicar bien sus conocimientos, tener claros sus conocimientos, aplicar bien las fórmulas, sobre todo, ¿no? Porque ahí es donde ustedes se me jalan. Verán que es densidad de la solución, por lo tanto está en gramos de solución por mililitro de la solución. No confundir con esta forma de expresar la concentración de gramos de soluto sobre litro de solución. Eso no es densidad, eso es una forma de expresar la concentración. Entonces, tomar en cuenta todo esto, chicos, sí, no estaba tan complicado. Entonces, chicos, espero de todo corazón que les vaya súper bien en este examen, que logren pasar esta materia y que logren ya estar en materias de carrera, ya como tal en su carrera, chicos. Sí, entonces, de todo corazón, chicos, espero que les vaya súper bien. Hemos hecho ya un montón de ejercicios, hemos practicado ya un montón esto, entonces creo yo que ustedes están más que listos para rendir esta prueba, chicos. De acuerdo, están súper que listos. Entonces, chicos, de mi parte ha sido un placer haber sido su profesor este ciclo. Creo yo que me ha ido un poco mejor con ustedes. Hemos mejorado en varios aspectos. He visto que han tenido mejores resultados que los chicos que tuve el semestre anterior. Este semestre he tenido mucho más gente que ha sacado muy buenas notas. Algunos hasta ya se han exonerado. Entonces, eso me da bastante alegría, chicos. Me llena de mucha alegría saber que ustedes lo están haciendo bien y que no se desanimen, chicos. Sigan adelante, sigan estudiando, que les va a ir súper bien en la prueba, chicos. No se desanimen, den con todo hasta el final, chicos, y muchos éxitos en lo que resta de sus carreras. Espero volverlos a ver en alguna otra ocasión y que les vaya súper bien, chicos. Eso, chicos, de mi parte, un gustazo. Les deseo lo mejor, como les digo. Espero de todo corazón que les vaya súper bien. Y eso, chicos. Un gusto, chicos. Pasen bien.